Bien, amados, vamos a continuar con el domingo 10, la pregunta 26. En esta pregunta vamos a tratar los oficios y estados de Cristo. ¿Qué es eso? Vamos a ver un pequeño sondeo. ¿Qué son los oficios de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Bien, mi hermano, que el Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. ¿Y qué es eso de los estados de Cristo? ¿Alguna de las? ¿Cómo? Exaltación, humillación. Bien, tiene que ver con, definitivamente es eso, la humillación, su estado de humillación y su estado de exaltación. Bien, hermanos, quiero, aprovechando que hoy solo vamos a tratar una pregunta, aunque probablemente nos vamos a extender, recordar esta imagen. Esta es como una recreación en español de la portada original del catecismo. Entonces, es en inglés, obviamente, pero en español una recreación que hicieron los hermanos del Legado Bautista Confesional. Es una breve instrucción en los principios de la religión cristiana. Hermanos, este catecismo no es un tratado para los seminaristas, un tratado para los teólogos. No, son los principios de la religión cristiana. O sea que nosotros en el catecismo lo que vamos a encontrarnos son con preguntas como estas de los oficios y los estados de Cristo que son básicos del cristianismo. No, básicos no quiero decir como, oye, hasta los niños de 3 años deberían saber eso. No, sino que eso es crucial para el cristianismo. Negar estas verdades no es negociable. Estas verdades son importantísimas. De hecho, nuevamente en el catecismo que ustedes tienen en la parte de atrás, solo lo puse en pantalla por poderlo visualizar mejor, pero eso que está atrás de un anuncio para el lector fue original, o sea, cuando compusieron este catecismo, dice: con el deseo de mostrar nuestro acuerdo casi unánime con muchos otros cristianos, de quienes tenemos gran estima, presentamos hace algunos años una confesión de nuestra fe, que es la misma en casi todos los puntos que la de la Asamblea y Saboya, la cual fue suscrita por los ancianos y mensajeros de muchas iglesias de cristianos bautizados por la profesión de su fe. Ese catecismo, hermano, fue hecho porque en un momento de mucha controversia teológica, los bautistas de su momento hicieron una confesión de fe y ellos después añadieron el catecismo como para decir: oigan, miren lo que creemos, somos de los mismos, no nos acusen de herejes, estamos juntos en la fe. Por eso dice que es lo mismo casi en la de la Asamblea y la de Saboya, es decir, la confesión presbiteriana y la confesión congregacionalista. Le subrayé algo ahí. ¿Cómo se llamaban las iglesias bautistas reformadas en sus inicios? Ellos se llamaban iglesias de cristianos bautizados por la profesión de su fe. Así se llamaban los bautistas reformados de ese momento. O sea, nuestra iglesia allá afuera dice Iglesia Bautista Reformada, la Gracia de Dios Barbosa. Entonces, para hacer como en la época, le pondríamos Iglesia de cristianos bautizados por la profesión de su fe, la Gracia de Dios en Barbosa. Así era como ellos entendían, porque practicaban el bautismo de infantes, algo que no practicaban, el bautismo de creyentes, separándose de aquellos que practicaban el bautismo de infantes. Sigue diciendo ese párrafo. Y ahora presentamos una breve explicación, es decir, este catecismo. Presentamos una breve explicación de los principios cristianos para la instrucción de nuestras familias. Dos cositas ahí. Breves principios. No, nuevamente, hermanos, no es la teología para el seminario, no. Breves principios para la instrucción de las familias. Esto se hizo, hermanos, para enseñarle a los niños, para enseñarle a la esposa, para enseñarle al nuevo creyente. Esto es muy importante para conocer la esencia de los principios del cristianismo, que está de acuerdo en la mayoría de las cosas con el Catecismo Menor de la Asamblea, y en cuanto a esto, fuimos persuadidos aún más
porque comúnmente hemos hecho uso de este catecismo en nuestras familias. Nótenlo otra vez. Y como la diferencia no es mucha, será más fácil de memorizar. Los catecismos eran hechos pensando para memorizar. Que los niños supieran las respuestas de preguntas como ¿cuáles son los oficios de Cristo? ¿Cuáles son los estados de Cristo? ¿Qué significa que Cristo sea sacerdote? ¿Qué significa que Cristo sea rey? Y uno tener eso interiorizado. Así que la idea de esto es poder repetir y repetir para interiorizarlo más. Bien, hermano, esto por recordar algo que ya habíamos visto tiempo atrás en la introducción. Vamos entonces ahora sí con la pregunta. Pregunta 26. ¿Qué oficios ejerce Cristo como nuestro Redentor? Cristo, como Redentor nuestro, ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Hay mucho material aquí, por eso preferí dejarlo en un solo domingo. Solo por hacer notar un poquitico en el contexto mismo del catecismo, cuando nos plantea a Cristo como nuestro Redentor, hemos de recordar que las preguntas anteriores estaban tratando de cómo Cristo salvaba a la humanidad. Esas eran las preguntas 23, 24, 25, de que Dios no dejó al hombre en su pecado, sino que le dio un Redentor, un Salvador. Entonces esta pregunta empieza, bueno, ¿y cómo Cristo, básicamente es como si dijera, ¿y cómo Cristo nos salva? O sea, ¿cómo es que Él funge como nuestro Redentor? ¿Qué es lo que Él hace para ser nuestro Redentor? Entonces, Cristo como nuestro Redentor, hay dos cosas aquí en esta pregunta y vamos a tratarlas por separado. Los oficios, profeta, sacerdote y rey, y los estados, humillación y exaltación. Hoy vamos a verlo como introducción, porque si pueden ver en su catecismo, las siguientes preguntas son sobre el oficio de profeta, el oficio de sacerdote, el oficio de rey, el estado de humillación y el estado de exaltación. O sea, vamos a tratar domingo por domingo cada uno de esos puntos. Hoy como de introducción, como de panorama, y luego estaremos repitiendo algunos de estos asuntos en la medida que vamos domingo por domingo tratando cada uno de esos elementos. Entonces, número 1, en la parte de teología, son 3 oficios porque 3 eran los que fungían como mediadores en el Antiguo Testamento. Fungir es como desempeñar una función. Entonces, se habla de 3, profeta, sacerdote y rey, no de 4, no de 2, porque en el Antiguo Testamento solo los profetas, solo los sacerdotes y solo los reyes eran los que se desempeñaban como mediadores. Entonces, hermanos, nos imaginamos a Dios de un lado, como está en el gráfico, y al hombre de otro lado. Entonces, cuando Dios quiere hablar con el hombre, Dios lo hace por medio de profeta. Entonces, el profeta es alguien que trae a Dios al hombre. Hace al hombre escuchar lo que Dios dice. Eso es la mediación. Entonces Dios no le habla tanto directamente, sino que el profeta es el mediador que hace oír la voz de Dios. Eso es un mediador. Cuando Dios, de un lado, va a gobernar al hombre, entonces su gobierno lo hace por medio de reyes. Entonces los reyes eran los representantes de ese gobierno de Dios. Entonces Dios gobernaba al hombre por mediador de los reyes. Y ahora a la inversa, cuando el hombre desea ir hacia Dios, entonces para eso están los sacerdotes. El hombre no se puede acercar a Dios directamente, sino que lo hace por un mediador, por medio del sacerdote. Entonces algo así como si Dios va al profeta para que el profeta hable al hombre. Dios va al rey para que el rey gobierne al hombre y el hombre va al sacerdote para que el sacerdote se acerque a Dios. Esa es la idea de los mediadores. Y estos 3 eran los que estaban bajo el Antiguo Testamento. Y eran estos 3 porque, como dice el punto 2, son 3 oficios porque 3 eran los ungidos bajo el Antiguo
Testamento. Vamos, bueno, tengo los versículos en pantalla, no les voy a pedir que vayan a la Biblia, pero les voy a mostrar cómo los profetas, los reyes y los sacerdotes eran ungidos, derramamiento de aceite, una distinción particular para desempeñar esos oficios. Noten en primer lugar, para el oficio de rey, primer libro de Reyes 19:16 dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Solo por citar un texto, también nos serviría Isaías 61:1. Pero noten ustedes cómo tanto Jehú es ungido por ser rey. Esto nos sirve para ahorita el de oficio de rey. Pero aquí me quiero detener es en Eliseo. Eliseo fue ungido para ser profeta. Así como se ungían los reyes, así se ungían también los profetas para, repito, desempeñar esa función particular, derramar aceite. Para el ejemplo de los reyes tenemos aquí el de Jehú también, pero voy a ir al primer libro de Samuel 10. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza, esto es Saúl, y besó a Saúl y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Cuando por primera vez hay un rey en Israel, noten que es ungido. También el texto del capítulo 16 nos habla del ungimiento de David. Y ahorita vimos el ungimiento de Jehú. Entonces los reyes eran ungidos para desempeñar su función. Y el ejemplo de los sacerdotes, Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aarón, el primer sacerdote. Entonces, ¿notaron, hermanos? ¿Por qué no podemos decir que hay 4 oficios? Porque no había más nadie que fuera ungido. No había más nadie que fuera sacerdote. Solamente hubo 3 oficios: profeta, sacerdote y rey, porque esos 3 solamente eran ungidos para su labor particular bajo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Cristo? Bueno, número 3, el término Cristo significa ungido. Estos oficios tienen que ver con su labor mediadora. Explico, hermanos, la palabra Cristo no es un nombre de Jesús. Jesús no se llama Jesús y de segundo nombre Cristo, o Jesús y el apellido es Cristo. Cristo es un título. Cristo es un título, así como Señor. Él es el Señor, el título de Señor. Él es el título de Cristo, el ungido. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. Palabra hebrea, Mesías, para lo mismo, ungido. O sea, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran Mesías, eran ungidos, eran Cristos. Entonces, cuando llega Jesús y se dice el Cristo, entonces lo que viene a la mente es, ¿cómo así? El ungido, el que va a recoger los 3 oficios que existían bajo el Antiguo Testamento. Al ser el Cristo, entonces Él es el profeta, el sacerdote y el rey en su labor mediadora. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Noten lo que aquí nos está explicando, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Les pongo ese gráfico. Entonces, hermanos, es Dios por un lado, el hombre por otro lado. Si nos queremos acercar a Dios, no podemos por nuestra propia cuenta. Si queremos escuchar la voz de Dios, no podemos. Cristo es el mediador, el que nos permite acercarnos a Dios. Si vamos a ir a Dios, tenemos que ir a Cristo y Cristo nos lleva a Dios. Dios nos quiere hablar, Él nos habla por Cristo, Él le habla a Cristo y Cristo a nosotros. Y Dios quiere gobernarnos, Él nos gobierna por nuestro Rey de Reyes y Señor
de señores. Entonces Cristo es el mediador. Él es el profeta. Voy a leerles ahora. Tengo varias citas. Yo creo que mucho de esto es aceptable. Quiero decir, no tenemos problema con esto, pero solo como porque la palabra de Dios nos confirme más. Vamos a Hechos 3:20. Quiero que vayan a sus Biblias a Hechos 3:20. Hechos capítulo 3, versículo 20, para comprobar. Lo que voy a hacer ahora es comprobar que Jesús, no solo por su título, o sea, no solo porque es el Cristo, era el ungido, sino que en verdad la Escritura lo reconoce con los tres oficios. Primero el de profeta. Hechos 3:20 dice: y él, hablando de Dios, y él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien, hablando de Cristo, de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Quién es ese profeta? Jesús. Deuteronomio 18:18 es la profecía de Moisés de que se levantaría un profeta entre vuestros hermanos y que a ese profeta se debía oír. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo explícitamente que ese profeta es Jesús. Él es el profeta de profetas anunciado desde el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Solo por citar un texto, muchos más que dicen que Jesús es sacerdote. Por cierto, aquí, gran sumo sacerdote. Eso nunca existía. Existían sumos sacerdotes, pero no gran sumo sacerdote. Él es el más. Así como es el mayor profeta, él es el mayor sacerdote. Y en cuanto al rey, se lo muestro en pantalla, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Noten, él es el rey, pero no el rey de reyes. Entonces él es el profeta sobre todos los profetas, él es el gran sumo sacerdote sobre los sumos sacerdotes y él es el rey de todos los reyes. Entonces siempre los oficios de Cristo, no solamente hemos de entender que él es el profeta como los del Antiguo Testamento, sino que él es mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Él no solamente es sacerdote como los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que él es mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y él no solamente es rey como los reyes del Antiguo Testamento, sino que él es mayor que los reyes del Antiguo Testamento. Amén. Ya luego que empezamos a tratar cada uno de esos oficios, cada próximo domingo, vamos a ver en qué sentido es mayor. Por ahora solo entender que él es mayor que todos ellos. Punto 4. Cristo fungió como profeta, sacerdote y rey en su ministerio terrenal y también en la actualidad. Eso es lo que en la pregunta, perdón, noten que la pregunta dice: Cristo como nuestro Redentor ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Lo que antes de saltar a los estados, lo que quiero reconocer aquí, hermanos, es que él no solo fue profeta, sacerdote y rey mientras estuvo en esta tierra.
Ahí fue, pero hoy continúa haciéndolo. Él fue profeta mientras caminó. Hoy sigue siendo profeta. Y tú pensarás, ¿cómo? Él fue sacerdote mientras estuvo en la tierra. Hoy sigue siéndolo. Y fue rey y hoy sigue siéndolo. ¿Sí, mi hermana? Que Jesús como su oficio sería maestro. Ese tendría que ver con el de profeta, hermano. Ese tendría que ver con que es profeta. Porque como maestro, como profeta, ambos nos declaran lo que Dios quiere. Nos dan a conocer la voluntad de Dios. Clase, que él fue sacerdote de la clase de Melquisedec, no de Aarón, sino de Melquisedec. Pero cuando lleguemos ya al otro domingo, bueno, 2 domingos al de sacerdote, ahí vemos más ese asunto de por qué no de Aarón, sino de Melquisedec. Ahí va a preguntar ya eso. Sí, 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 porque nos entendemos un poquito ahí. Bien, entonces, esto es importante, reconocer que Él, hermanos, allá y hoy, eso va a tener que ver con la aplicación. Miren los textos. Vamos a Juan 10:16. Quiero que vayan conmigo a Juan 10:16. Dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También el redil se refiere a los judíos. También a ellas debo traer y oirán futuro mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quieres encontrar tu nombre en la Biblia? Aquí está. Hermanos, cuando Jesús estaba diciendo esto, estaba pensando en ti y en mí, en esas ovejitas gentiles que no eran del rebaño y que algún día oiríamos su voz y vendríamos a Él. Hoy Cristo Jesús sigue siendo el profeta, ya no él físicamente, como en el primer siglo, pero a través de los predicadores. Por allá en Efesios 2 hay un texto que siempre me llama la atención, es un excelente ejemplo de esto, en donde Pablo les está hablando a los efesios, Asia Menor, bien lejos de Israel, y les dice, ustedes a quienes Cristo les anunció. Y uno dice, ¿cuándo Cristo les anunció? Si Cristo nunca fue a Éfeso, Él siempre se quedó solo en Israel. ¿Cuándo fue que Cristo le anunció a los efesios el mensaje? Cuando alguien llegó allá y les predicó el evangelio. Ahí Cristo estaba ejerciendo su oficio profético a través de un predicador. Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. No oyen la voz del predicador, la voz de Jeffrey, no, oyen la voz de Cristo Jesús. Uno les habla a las personas y hasta que Cristo en su oficio profético no les abra el entendimiento, no oirán su voz. En cuanto al oficio de sacerdote, Hebreos 7:24. Dice, mas a este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Aquí viene la clave, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando lleguemos a lo de los sacerdotes tratamos más esto, pero un sacerdote dentro de su labor tiene que interceder por su pueblo. Cristo no solamente vino a interceder en la tierra, Él intercede hoy. Él cumplió ya su obra mientras estuvo en la tierra, pero hoy sigue todavía intercediendo por nosotros. Cada vez que oramos, no podemos ir directo a la presencia de Dios, sino a través del mediador. Él es el que intercede para que Dios nos conceda lo que clamamos. Dios Padre. Entonces noten cómo sigue hoy vigente. Y el de Rey, Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Más claro no nos puede quedar que Cristo está sobre todo. Él es el Rey de Reyes. Hoy día está sobre todo. Me da tristeza que algunos círculos cristianos, por una perspectiva escatológica, los dispensacionales, afirman que Jesús hoy no es rey, que Jesús será rey en el reino milenial. No, Jesús hoy es rey. ¿Qué significa este texto entonces? Él hoy es rey. Hoy sigue ejerciendo su oficio real, se llama, no real de verdadero, sino real de realeza, su oficio real en gobernando a su iglesia, atrayéndonos, disciplinando, conquistando a sus enemigos. Hoy él sigue ejerciendo su oficio de rey. Bien, hasta ahí el tema de los oficios. Como les dije en la pregunta, se tratan dos cosas: los oficios y los estados. Aunque el título, o sea, la pregunta dice ¿qué oficios? Realmente en la respuesta se consideran no solo los oficios, sino también los estados. Entonces vamos a tratar de los estados, aquí llamados estado de humillación y estado de exaltación. Sigamos. Los estados de Cristo se refiere a las distintas etapas por las que Él pasó para la redención del pecador. Eso es los estados de Cristo. Las distintas etapas. Hay un estado, viene otro estado. Primero una cosa, luego la otra. Esos estados son esas etapas, o si quiere llámelo condiciones, llámelo momentos. Pero el punto es que Él pasó por algo, luego por otra cosa, para llegar a ser nuestro Redentor, para poder salvarnos. Vamos a Filipenses 2. Vayan en su Biblia a Filipenses 2. No es el único texto, de hecho ahorita vamos a ver otro, en el que se nos presenta más claramente estos estados, pero definitivamente es de los más claros. Filipenses 2, desde el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, me quedé un poquito corto allá abajo, perdón. Noten, hermanos, aquí se nos habla de que Cristo estaba en alguna gloria, en la condición de Dios, en la forma de Dios, pero Él deja eso, toda esa manifestación de su gloria, y se despojó a sí mismo. Se humilló, dice literalmente aquí. Se humilló. Entonces, en esa humillación, noten los distintos elementos. Ahorita los vamos a tratar más claramente, pero noten que toma forma de siervo. Anda en la condición de hombre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso incluyó la humillación. Tomar, por lo menos a la luz de este texto, tomar la forma de siervo, estar en esa condición de hombre, porque él no llegó a ser el rey, el importantísimo, no, llegó a una condición de sufrimientos, y morir, por lo menos en este texto. Nos falta un elemento, pero ahorita lo vemos. Ahora el versículo 9 da un giro. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Tremenda declaración esta. Entonces noten, humillación, estado de humillación, y después viene la exaltación. Totalmente opuesto a lo anterior. En esta condición, en ese estado de exaltación, todos se arrodillarán ante él, toda lengua confesará. Mientras estuvo en el estado de humillación, lo escupieron, lo bofetearon, se burlaron, lo negaron, pero en el estado de exaltación, todos hombre doblará sus rodillas, toda lengua confesará. Entonces, ¿notan los dos estados? Las diferencias. Ahora, cada uno de esos estados tiene 4 momentos, o si quieren llámenlo 4 subdivisiones, 4 subetapas. El estado de humillación y el estado de exaltación son por lo que Cristo pasó para nuestra salvación. Él tuvo que ser humillado, pero no solo humillado. Si Cristo solo fue humillado, no nos salva, hermanos. Él tenía que también ser exaltado para salvarnos. Entonces todo eso es necesario para la salvación. Ahora lo que voy a mostrarles es que cada uno de esos estados tiene 4 momentos, 4 etapas que nos ayudan a entender todo lo que fue esa humillación y todo lo que fue o comprendió esa exaltación. Veamos el estado de humillación. Bueno, aquí están los dos mostrados. Primero, encarnación. Segundo, sufrimientos. Tercero, muerte. Y cuarto, sepultura. Esta sepultura era la que no se nos contaba en Filipenses 2. No aparece descrita ahí. Hermanos, pues esto es como estamos precisamente en la parte de teología, ¿no? Eso es más que todo teología. En la labor teológica se ha entendido generalmente que la humillación de Cristo comprende esos 4 momentos: la encarnación, los sufrimientos, la muerte y la sepultura. Ahora, tanto aquí como en el de exaltación, no es que los teólogos, vamos a dividir esto en 4, tan chévere. No, es porque cada momento es importante. Es porque cada momento es importante. La Biblia misma lo presenta. No vamos a ir a los distintos versículos, ahora no vamos a ir a todos esos textos, son muchos. Solamente recordar, realmente lo hemos leído. La encarnación, ese es el momento en el que la humillación empieza. La humillación empieza cuando Cristo, Juan 1:14, Juan 1:1, aquel verbo que era con Dios, que era Dios, Juan 1:14, se hizo carne. Tabernaculizó entre los hombres, montó una tienda entre los hombres y nació en el mejor hospital que existía en el primer siglo, ¿verdad? En un pesebre. Nótenlo ya, o sea, todo es humillación. Todo es humillación. No hubo mesón para él. Su mismo nacimiento ya es humillación. Bueno, su encarnación ya es humillación y la forma en la que nació es más humillación. Número 2. Bueno, la encarnación es importante, hermano, porque sin encarnación obviamente no hay nada. No hay nada. Es tomar esa naturaleza humana. Es hacerse como uno de nosotros. Jesús, no, les digo que cada elemento es importante porque si Jesús desciende del cielo como un ángel a sufrir, no nos salva. Y el ángel va y sufre, y el ángel pasa hambre. Bueno, no sé cómo un ángel pudiera pasar hambre, pero el ángel después, no sé, hace algo y murió, no nos salva porque tenía que ser un hombre el que nos salvara. Uno igual. Y por eso la encarnación es importante. Los sufrimientos de él, la tentación, el pasar hambre, el pasar sed, el que muy probablemente se le haya muerto José, su papá. Es probable que a Jesús se le murió porque nunca más se habló de José. Ser despreciado. ¿Todo eso para qué? Para después ser un buen sacerdote, misericordioso, compasivo. Todo eso es importante, hermanos, en la obra de Cristo Jesús por nosotros. El texto de Isaías 53 precisamente profetizaba los sufrimientos.
La muerte misma, ni para qué explicarlo. Si no muere, pues no hay salvación. Tenía que morir por nosotros, tenía que en su humillación tener una muerte, y decía Filipense, y muerte de cruz, no cualquier muerte. En el primer siglo, los peores criminales, los más abominables, eran los que morían crucificados. Y Jesús murió crucificado. Entonces, muerte de cruz. Morir ya es humillación, pero murió de cruz. Y la misma sepultura es humillación. Miren, no lo tengo aquí. Bueno, lo iba a mostrar ahorita, pero lo necesito decir desde ya. Mire que cuando Pablo, en 1 Corintios 15:3, está explicando el Evangelio, él dice: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, la muerte, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo que la sepultura de Cristo es parte del Evangelio. Por eso les digo, no es que los teólogos dijeron, ay, hagamos 4. No, es que cuando Pablo dice, les voy a decir el Evangelio, el puro Evangelio, Cristo murió y fue sepultado. O sea que la sepultura es importante. Aquel momento en el que viene Simón de Cirene, ¿sí? ¿Es de Simón de Cirene? Y pide a Pilato y lo envuelve en las sábanas y lo mete. Era importante en la obra de Cristo. Porque esa sepultura, hermanos, significa ir a lo más bajo. Es ir a lo más bajo. Ahorita vamos a revisar el texto de Efesios 4. Es llegar a lo hondo. No solo morir y quedarse en el madero, sino que la sepultura implica más bajo, más humillación y ser retenido por esa muerte. Fue retenido. Su alma no vio corrupción, pero fue retenido por la muerte. Todo eso implica la sepultura. Aquí no me voy a meter en esa discusión. Aquí es donde se ponen a discutir incluso el tema del descenso a los infiernos. Los que saben el credo de los apóstoles. Bueno, por cierto, perdón, el credo de los apóstoles reconoce la sepultura de Cristo. Creo en el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el cual nació del seno de la Virgen María, fue muerto, Eso, bien, mi hermana. Muerto y sepultado. Miren que el credo de los apóstoles, por cierto, el credo de los apóstoles no es católico romano. El credo de los apóstoles es cristiano. Es de la historia de la iglesia. Quítenle el añadido católico romano de María siempre virgen. Ya, el resto todo lo que nosotros confesamos. Esa es la esencia del cristianismo. Sepultura. Sepultura. La iglesia siempre ha confesado la sepultura. No un descenso literal al infierno. Bueno, eso es una discusión aparte. Pero sí que él baja y es retenido por la muerte. Retenido por la muerte, pero finalmente la vence levantándose al tercer día. Bien, entonces noten, hermanos, todo eso tiene que ver con nuestra salvación. Cada una de las cosas que Cristo hizo. Cada una de las cosas que Cristo hizo. Pero no queda ahí. Si Cristo queda en la sepultura, no nos salva. Si Cristo queda en la sepultura, no nos salva. Piensa en eso. Uno habla mucho del Evangelio como que Cristo murió por nosotros. Y ciertamente la muerte es central, pero eso no es todo. Porque si Cristo muere y se queda muerto, no hay salvación. Tenía que resucitar. Ese es el primer momento de la exaltación. Desde ahí él empieza, ya se acabó la humillación. Ahora viene mi exaltación. Levantarse de la tumba. Eso ya es victoria, ya es exaltación. Llegó a lo más bajo y ahora empieza a subir. Ahora resucita, se levanta de la tumba. Como ya les leí el texto de 1 Corintios 15, Pablo lo reconoce como esencial del Evangelio. La resurrección es esencial. Toda la discusión de 1 Corintios 15 es, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, somos las personas más dignas de conmiseración, de pesar de este mundo. La resurrección es central en el cristianismo. Negar la resurrección es negar la fe. Entonces Cristo empieza y resucita. Declara victoria sobre la muerte.
da testimonio de que Él era el que decía ser. Si Cristo se queda en la tumba, ¿qué significaba eso? Les pregunto, ¿qué significaba que Cristo se quedara en la tumba? ¿Por qué era importante que se levantara? Muy bien. Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es muerte. Si Cristo se queda en la tumba, entonces significaba, pudieron ver milagros, pudieron ver grandes cosas, todo, pero después quedaba como, ay, parece ser que sí era pecador. Por allá tuvo un pecadito oculto, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él se levanta de la tumba para decir, yo no soy pecador. Yo pagué por los pecadores, pero yo soy santo, justo, el verdadero Hijo de Dios. El otro momento es el de la ascensión. Entonces no solo resucitó y se quedó en la tierra, sino que asciende a los cielos. Y ese momento, esa ascensión es importante en el Evangelio. Él recordará el texto de Hechos 1, donde es tomado, es recibido arriba y que los apóstoles se quedan como mirando para arriba. Y luego los ángeles le aparecen y le dicen que hacen como mirando para arriba. Ya, tranquilo, Él va a volver. Eso se consignó porque es importante esa ascensión de Jesús. Ese momento es crucial también en toda su exaltación. Vamos al texto de Efesios 4. No lo tengo en pantalla. Vamos a buscarlo en las Biblias. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice, o bueno, desde atrasito, vamos a tomar todo el contexto desde el 7 mejor. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ojo ese movimiento, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo que Pablo está haciendo es, si Él subió, es porque primero bajó. Y bajó a las partes más bajas de la tierra. Es decir, a la sepultura, a esa profunda humillación de Cristo. El que descendió es el mismo que también subió. Noten el movimiento de estado de humillación, estado de exaltación. Y esa ascensión es lo que aquí se está diciendo. El que descendió es el que también ascendió, subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Si notan cómo se presenta la ascensión como importante, ¿para qué? Para darle dones a la iglesia. Hoy tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos una iglesia gracias a que Cristo ascendió. Y bueno, el otro momento, tercero, estar a la diestra de Dios. Eso es importante. Sí, mi hermano. Pero sí tienen que ver con el don del Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo los concede gracias a o con base a que Cristo está entronizado. Perdón, que Cristo ha ascendido. O sea que Cristo ahora tiene, la idea del texto, hermano, es como que Cristo baja, toma a los hombres, toma a los cautivos, asciende y entonces ahora Él puede repartir dones, puede dar mérito, puede, como cuando los reyes conquistaban, cogían todo el botín y luego repartían. Entonces la idea como que Cristo baja y ahora tiene un botín, ahora tiene algo que dar. Entonces el Espíritu Santo es el que toma eso y lo empieza a repartir a los hombres. El de estar a la diestra de Dios. Hoy Cristo Jesús está a la diestra de Dios. Desde allá es donde intercede, desde allá es donde gobierna, desde allá es donde está dirigiendo a su iglesia, haciendo todo lo que Él quiere para el último momento, el que estamos esperando, su segunda venida. Tiene que ver con nuestra salvación. ¿Lo notan, hermanos? Sí, se ve bonito, dos, el primero tiene 4, el segundo tiene 4, pero no es un arreglo teológico. Ay, pongamos 4, inventemos 4 acá. No, que se va bonito. No, es que realmente son
todos importantes para nuestra salvación. Quitar uno de esos, quitamos el evangelio. Un evangelio sin encarnación, un evangelio sin muerte, un evangelio sin ascensión, un evangelio sin segunda venida. No es evangelio. ¿Sí lo ven? Todo eso es parte, son los estados de Cristo, todo lo que Él pasó para nuestra salvación. Bien, terminemos entonces con unas aplicaciones de todo, de todo. Hemos de pensar en cada uno de los oficios de Cristo para nuestras necesidades. Es decir, como profeta nos revela a Dios. Como sacerdote intercede por nosotros. Y como rey nos gobierna. Hermanos, tenemos un mediador, digámosle, multifacético, porque son diferentes nuestras necesidades. Hay veces necesitamos, es un rey que nos ponga en nuestro lugar. Y entonces pensamos, Señor, ando como muy rebelde. No necesito revelación, ya lo sé. Ya lo sé, pero necesito que humilles este pecado, Señor, ando como muy orgulloso. Señor, enemigos se están levantando contra tu iglesia, eres nuestro rey, líbranos. No necesitamos en ese momento un sacerdote, necesitamos un rey que quite esos enemigos. Hay veces no vamos a necesitar un rey, un sacerdote, sino un profeta. Señor, no entiendo. Señor, dame a conocer tu voluntad. Señor, haz que aquel que le estoy evangelizando entienda. Y otras veces no necesitamos ni un profeta, no necesitamos un rey, necesitamos un sacerdote que nos perdone nuestros pecados. Necesitamos entender de Él que Él es el que intercede, que por Él nos acercamos al trono de Dios. Tenemos distintas necesidades. Cuando digo que no necesitamos, no es que vamos a separar a Cristo, sino que Él atiende a todos nuestros distintos problemas. Porque no conocemos a Dios, necesitamos un profeta. Porque somos pecadores, necesitamos un sacerdote. Y porque somos rebeldes, necesitamos un rey. Cristo encierra todo. Los estados de Cristo nos permiten ver que cada momento de su vida fue con propósito redentor. No vuelvas a leer Mateo 1, Lucas 3, del nacimiento de Jesús, como historia. No, hermano, eso tiene que ver contigo, eso tiene que ver con tu necesidad de salvación. 3. Sus estados se nos presentan como modelo. Recuerden el texto de Filipenses, esperen, se lo muestro en pantalla. Antes de entrar, si de pronto les pareció pesado los estados de Cristo, miren lo que Pablo dijo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les voy a dar esta carne pesada de los estados de Cristo para que ustedes lo imiten. O sea que necesitamos conocer esto, no para fanfarronear de que somos súper doctrinales. Necesitamos eso para imitar a Cristo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, teniendo todo lo que era Dios, se humilló. Iglesia, ¿ustedes qué hacen peleando tanto entre ustedes? ¿Ustedes qué hacen reclamando tantos derechos? Si Cristo se humilló. Ustedes que hacen divididos, peleándose, buscando lo suyo propio, miren a Cristo. Él no buscó lo suyo, Él se humilló. Esta doctrina es importante para nuestro día a día, hermanos. Dejar el orgullo y empezarnos a humillar. Y dice por allá Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillación, exaltación. ¿Quieres que el Señor haga grandes cosas contigo? Humíllate. Ese es el movimiento, esos son los estados. Nosotros queremos pasar del de gloria a gloria. Bueno, por cierto, ese texto de gloria en gloria, no lo entiendan así. Gloria, gloria. No, eso es así. De gloria, en gloria. Gloria. Para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Eso es de gloria en gloria. Me humillo y una gloria. Me humillo y una gloria. De abajo hacia arriba, hermanos. Así es como
nuestro Señor Jesucristo lo modeló. Bien, vamos a terminar orando, hermanos, dando gracias al Señor Jesús por ser nuestro gran mediador. Que el Señor nos ayude a vivir más a la luz de estos oficios y que el Señor nos perdone por no seguir su ejemplo de humillación. Oremos. Señor, te damos gracias por ser el gran mediador, por ser profeta, sacerdote y rey y así atender a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor Jesús, por haber tomado ese rol de mediador por nosotros, por pecadores, por enemigos. Gracias, Señor Jesús. Te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a estos oficios, a recordarlos y aplicarlos en el día a día. Necesitamos, profeta, que nos haga conocer tu misma voluntad. Necesitamos un sacerdote que intercede y perdone nuestros pecados. Necesitamos un rey que nos gobierne, nos dirija. Te necesitamos, Señor Jesús, y perdónanos cuando, ignorando todas tus verdades, ignorando tu ejemplo, no queremos ir a la humillación para ser exaltados después, sino que queremos ir inmediatamente a la exaltación. Perdona nuestro orgullo y ayúdanos, por favor. Te lo rogamos para tu gloria. Amén.